causa del doble homicidio, del parricidio que se dio allí en Vicente López, ¿correcto? Cata, Facu, buen día. Yo no sé si poner este título, pero lo voy a decir, pero con signo de pregunta, porque hubo un error en la investigación, hubo un error en la data de muerte, y esto puede permitir que Martín del Río quede libre. Con todas las pruebas que hay en la causa, Facundo, ¿puede Martín del Río quedar libre por un error en la data de muerte? Bueno, esperá ahí con ese dato porque sería el segundo fracaso fuerte de esta investigación. Sí, que ya había apuntado contra la empleada doméstica. A Leo Godoy trabajando en vivo y ya volvemos con Carlos Salerno con más información. Leo, estás al aire, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días a todo el equipo. Estamos aquí en lo que es la Fiscalía Oeste de Vicente López, donde alrededor de las 9:15 llegó aquí trasladado por la DDI Martín del Río para hacer su ampliación indagatoria. Media hora después llegó su abogada, la doctora Mónica Chivirín, que también entró sin hacer ningún tipo de declaración. Bueno, esta ampliación de la indagatoria lo hizo la propia abogada, por eso se presentaron hasta aquí. Estará también presente el juez de garantía, como también los investigadores. Bueno, ¿qué va a pasar aquí adentro? Por lo pronto, lo que se cree es que todo el contenido que estuvo vertido en las cartas, donde hablaba acerca de, por ejemplo, su amante, así la llamamos a Paola, sí que, bueno, en esa carta la llamaba la extorsionadora, también le echaba parte de la culpa, es más, la implicaba dentro de lo que había sido este crimen, como también después en alguna declaración a su hermano también pedía que se sea investigado porque no lo había ido a visitar, con algunos argumentos, la verdad que bastante tibios en algún sentido, porque no había ningún elemento concreto con lo que lo pueda implicar dentro de toda esta situación, a ninguno de los dos en particular. Pero, bueno, todo eso creen se va a hacer oficial en esta declaración, como también lo que viene declarando su abogada con respecto a lo que recién decía Carlos, ¿sí? Con respecto a la data de muerte, que esto, ¿por qué es importante? Porque lo situaría o no dentro de la hora del crimen, que hasta ahora los fiscales, todos los elementos que tienen, toda la cantidad de batería de prueba que tienen, indica que entre las 17:30 y 18:30 se cometió este crimen, y allí en esa situación, en esa casa de allí de la calle Melo, estaba Martín del Río. Bueno, si se corre esa hora, obviamente Bueno, ahí allí cambia toda la situación. Leo, sobre ese dato vamos a trabajar, compartimos información. Carlos, vos hablás de un error en la data de muerte, lo que se llama el intervalo post-mortem, es decir, el horario exacto, o por lo menos la ventana horaria en la que una persona es, digamos, asesinada. Esto es algún dato sustancial en una investigación penal, salvo que existiera o existiese un testigo que pudiera acreditar el momento de la muerte, cuando ese testigo no está, como es el caso de este doble parricidio, se necesita el intervalo post-mortem, esa data de muerte. ¿Vos creés que ahí puede haber un error y que eso puede voltear toda la investigación? Mirá, yo te voy a contar qué va a declarar Martín del Río y cuál va a ser la estrategia de defensa. Primero va a decir, la última vez que vi a mis padres fue el 22. A los padres los matan el 24. Y después, otra de las cosas que van a poner arriba de la mesa es, cuando los padres los encuentran muertos arriba del auto. Adentro del auto, sentados. Sentados adentro del auto. En posición digamos, de conductor y acompañante. Exactamente. Pero, ¿a dónde los encuentran adentro del auto? En el garage, donde está la caldera. Entonces, ¿qué es lo que promovió la caldera? El calor contuvo la temperatura de los cuerpos. Entonces, el error en la autopsia puntual fue, en vez de tomar la temperatura en el hígado, que es el último órgano que se enfría, tomaron la temperatura rectal. Y entonces, allí es donde la autopsia dice, o esa ventana que vos bien marcaste, Facu, que supuestamente el crimen se da, o se pudo haber dado, sí, el 25 a la madrugada, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Ahí entiendo, Leo, a ver, lo seguimos a Carlos con este dato, el dato que comparten un poco los dos. Entiendo que si eso sucede, quita a Martín del Río de la propia escena, Leo. Exacto, exacto. Eso es lo que por lo menos argumenta su abogada, diría. Que
aquí su principal elemento es eso. Dice, primero, no tienen ninguna imagen ni ningún elemento que los sitúe él. Tienen hasta aquí todo lo que son indicios de que él estuvo allí adentro, pero no hay ninguna imagen concreta. También recordemos que se encontró una huella dentro del fresca con determinada cantidad de tiempo. Buen dato ese, que Leo. indicaba que estaba ahí. Sí. Pero Buen hasta dato ahí, ese, eso sí. nada más. A ver, repetilo, Leo, ese dato, pues es interesante. A ver. No, se había encontrado un neceser que tenía una mancha de sangre y allí había una huella que llevaba un tiempo que lo situaría a él dentro de esa escena. Pero ese es el elemento concreto que hoy, por lo menos dentro de ese garage, tienen los fiscales. Cerca de una puerta donde habitualmente él declaró que no la utilizaba, que no estaba allí en ese lugar y sin embargo ello apareció allí con su huella. Bueno, ese es el elemento importante, lo situaría a Martín del Río, más allá, Facu y Carlos, obviamente de todo lo que tiene que ver con las antenas telefónicas, con todo el recorrido, con todo lo que eso ya lo hemos compromete. nosotros visto en esta investigación, ¿no? Claro. Eso lo compromete, pero digo, importante trabajar sobre la idea de pruebas que son indubitables. Una prueba, digamos, de ADN, de laboratorio, ahí no... Ya no tenés con qué discutir. No tenés con qué discutir. ¿Hay algo de eso, Carlos, Leo? Déjame decir algo, Leo. Déjame sumar algo a lo que vos decís. Lo que Leo Sí. marca, que es algo que es muy interesante, porque la huella de Martín del Río la ubican cerca de los cuerpos y es una huella viva. Porque Claro. cualquiera te puede decir, che, pero es el hijo que no va a tener una huella en la casa, es un chiste. No, es una huella de las últimas 24 horas. Entonces, cuando levantan esa Exacto. huella viva, empiezan a investigar. Mientras estaba presa la empleada doméstica, mientras todos decíamos, che, ¿cómo está presa esta mujer? ¿Por una foto de un monedero? La justicia, de forma paralela, había intervenido los teléfonos de Martín del Río y lo estaba siguiendo, como se dice en la jerga, lo estaba dejando caminar, a ver cómo se comportaba, aunque ya tenían pruebas y le estaban haciendo un seguimiento con policías. Quiere decir, en la escena de la muerte, ahora vuelvo sobre el dato, es muy interesante Claro. todo lo que cuentan tanto Leo como Carlitos. Digo, en la escena de la muerte, ahora voy a volver sobre la mecánica homicida, es decir, cómo los matan, Sí. pero en la escena de la muerte había una huella. Ahí ya estamos frente a una prueba muy contundente, Leo. Que ya saben de quién es. además. Sí, porque aparte, en ese sentido, se contradice con una declaración de él, ¿sí? Que no había estado en ese lugar ni en esa situación. Entonces, se contrasta, digamos, mintió. Eso es lo que dicen los fiscales. En la declaración, en la primera que hace como testimonial en principio, porque recuerden que todo esto, Martín del Río, tanto como su hermano Diego, declaran como testigos y aquí la principal investigada era la empleada doméstica, porque también Pero ellos pero- indican como... Pero Del Río no podrá decir como que... algunas actitudes dudosas. Pero Del Río no podrá tomar como coartada esto que planteaba Carlos. Claro. ¿Cómo no va a haber una huella en un neceser dentro de la casa de mis padres? Está bien que Carlos habla, diferencia la idea de una huella viva. Claro. Es decir, que los investigadores Exacto. evidentemente saben que tiene... Con una mancha, A ver, con una mancha de sangre, Facu, que era del día del crimen. Ese Ah, necesario eso- estaba manchado eso ya con es sangre. Sí, ahora- que era del día del crimen. El tema de lo que estamos planteando nosotros, que es lo que va ahora a esgrimir en un ratito Martín del Río, es un error de la propia autopsia. O sea, acá es externo Claro. a lo que pueda hacer o pueda trabajar como defensa Mónica Chiribín, que es la abogada. Sí. Acá la abogada se basa en... Y además, atención con la abogada hoy de Martín del Río, porque lo que van a decir es, tenemos imágenes y testimonios que lo ponen a Martín del Río fuera del área de Vicente López a la hora del crimen. ¿qué horario? Bueno, pero ¿cuál es la hora del ¿Pero crimen? cuál es la hora, claro? Y- ¿En pero qué pará. horario? Sí. ¿En el horario Claro. que tomó la autopsia? Carlos, Y bueno, A ver, Leo. no, Carlos ahí, Facu, a él lo sitúan ya en su casa, en el country, porque recordemos que la noche, ¿sí? Él, esa misma noche del 24 de agosto, ¿qué hace? Por lo menos lo que tienen aquí los fiscales. Sale, va hasta el edificio de donde estaba allí, sobre la calle Virrey Arredondo. Sí. La Belgrano. imagen donde va a dejar aparentemente, digamos, el sistema de grabación. Sí, sí, se lo ve con la bolsa, el Leo, lo va a ahí. dejar, lo va a descartar. Después se baña y se va al edificio de Fórum Alcorta. Allí busca a su mujer y se van hacia el country donde vivía con su familia. A esa hora, si cambia la hora, él estaba en el country durmiendo con su familia. Claro.